charla y bueno, quiero darle la bienvenida y agradecer a Ricardo Cordone, que es médico generalista, es instructor de la carrera de posgrado de Medicina General y Familiar de la Universidad Nacional de Rosario, es un referente en salud pública. Y bueno, lo hemos convocado para charlar un poco sobre atención primaria de la salud, algunos conceptos de referencia y contrarreferencia y lo que él quiera compartir con nosotros. La verdad que es un placer poder tener esta charla con ustedes, principalmente en el marco de esta rotación, de este ciclo del medicato tan particular, en un contexto en el que hemos implementado estos encuentros virtuales para poder charlar, discutir y compartir con compañeros y compañeras de la salud pública algunos conceptos que son interesantes y que son muy necesarios estos momentos. Así que, Ricardo, todo tuyo. Bueno, gracias. Entiendo que todos me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, corremos con una desventaja porque ustedes me están viendo a mí y yo no los veo a ustedes. Siempre prefiero las clases presenciales porque uno va pudiendo interpretar el grado de aceptación o no de los que escuchan y eventualmente el entendimiento de lo que está diciendo. Así que les pido, si ven que por ahí algo que yo digo no se entiende o no acuerdan, que se la aguanten, porque el profesor soy yo. No, bueno, que lo puedan plantear, preguntar o debatir, ¿no? Esa sería un poco la idea. Por otro lado, entiendo que la mayoría de ustedes son médicos o están muy cerca de serlos, y por lo que me dice Valeria, que hay alguien que es un infiltrado, que no es de la Corpo, así que igual le vamos a dar la bienvenida. Creo que Lisandro, uno que veo acá en abajo, no es médico, ¿verdad, Lisandro? Ah, no puede hablar. Sí, sí, ahí. Hola, ¿cómo va? Perfecto. Vos no sos médico. No, yo soy trabajador de la salud. Trabajador social. Estudiante de trabajo social. Aún no Estudiante social. Bien, ¿hay alguien más hay algún otro que no sea médico? Bueno, vamos a hacer de cuenta creo que no, que son todos médicos, o casi médicos. Por ahí algunos ejemplos pueden ser muy específicos de la profesión, así que tengo que tratar de traducirlo al léxico de los seres humanos normales. Bueno, a mí me interesaba, en función de la invitación, que agradezco, por supuesto, del Rodo, que es un compañero y un amigo, compartir con ustedes algunas reflexiones que son fruto de muchos años de trabajo en salud pública. Yo trabajo hace 25 años ya en la Secretaría de Salud Pública, con un intervalo de 4 años que trabajé de trabajo en la provincia en el área de salud laboral, y básicamente la mayoría de mi trabajo se desarrolló en atención primaria, en lo que es centros de salud. Tuve algunos años de responsabilidad de gestión y el resto del tiempo como médico. En este momento soy un médico que atiende pacientes, digamos, en el centro de salud, y soy docente de la carrera de posgrado, como dijo el Rodo, de Medicina General, y además soy docente de grado. Por eso algunos también de los participantes son alumnos del grado, porque los invité Rodo para que aprovechen este momento. Le decía que las reflexiones tienen que ver con algunas elaboraciones teóricas que se fueron haciendo en todos estos años a partir de la práctica, digamos, ¿no? Es decir, esta vinculación entre lo que hacemos, la reflexión sobre las prácticas que hacemos a la luz de teoría, ¿no? Y poder darle contenido a esa práctica a partir de la teoría y ir construyendo teoría a partir de lo que hacemos. Es una relación que nosotros le llamamos dialéctica o de ida y vuelta, si ustedes quieren, para un término tan técnico. No es lo mismo, pero para el caso vendría a ser lo mismo, entre la teoría y la práctica, ¿no? Que me parece que es uno de los grandes ausentes que nosotros tenemos en nuestra formación profesional, tanto de grado como incluso algunos posgrados. Esto de que la práctica de la medicina ocurra, o de la salud pública, o de la salud en general, ocurra por un lado, y la formación de los profesionales que trabajan en salud transcurra por otro carril.
Muchas veces estos son paralelos, ¿no? Y a veces incluso hasta contradictorios, se confrontan, porque hay intereses que están en juego. De esto vamos a hablar un poco también en el transcurso de la conversación. En primer lugar, yo quería decir que cuando uno habla de atención primaria, hay que marcarlo en lo que llamamos políticas de salud, digamos, ¿no? Es decir, la estrategia de atención primaria está este modo en que se empezó a enunciar allá por el año 79 con la declaración de Alma-Ata. Es una estrategia de planificación o de organización de los sistemas de salud que tiene que ver con las políticas de salud, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política de salud? A mí me gusta siempre decir que para saber y para poder entender el contenido de una política de salud, uno tiene que hacerse 3 preguntas o 3 afirmaciones, ¿no? O responderse esas 3 preguntas, que en principio son: ¿quién es el que financia? Es decir, ¿quién pone la guita? ¿Quién paga para brindar el servicio de salud? ¿Quiénes son los que deciden? Es decir, ¿cuáles son los modelos de organización que tienen los servicios de salud a la hora de decidir? Y ¿cuáles son las prácticas que se llevan adelante en esos servicios? Estas 3 variables, o estas 3 preguntas, o estos 3 ejes, pilares para analizar cualquier proyecto de salud, están íntimamente relacionados, digamos, ¿no? Y en general uno podría decir que hay una coherencia entre las 3, ¿no? Nosotros los que trabajamos en el marco de la medicina social aspiramos a la construcción de un sistema de salud público, principalmente de gerenciamiento estatal, o sea, de administración estatal. Y bueno, dada la coyuntura argentina, estamos, digamos, lo que sería viable en nuestro país sería avanzar hacia un proyecto de salud pública, de gestión pública, con administración estatal y privada. Digo esto porque a nuestro presidente se le ocurre estatizar una empresa que se fundió, que dejó el tendal, y se armó un despelote impresionante. Así que imagínense si nosotros salimos a plantear el sistema único de salud estatal y expropiar los sanatorios privados, y bueno, ni hablar. Eso sería lo que Escudero llama el terrorismo sanitario, ¿no? Es decir, utilizar el terror al miedo. Fíjense, es interesante la pandemia porque cómo se pone, digamos, en evidencia esto que él llama, Escudero es un sanitarista muy conocido, para nosotros, por lo menos para los que estudiamos mucho de salud pública, que él siempre decía, cualquier reforma sanitaria que ponga en riesgo la categoría de la mercancía y el negocio que se hace con la medicina, puede llevar a los actores poderosos a un terreno del terrorismo sanitario. Yo lo vengo escuchando hace muchos años y siempre me pareció una exageración, digamos, exagerado este tipo, no debe ser para tanto. Y él planteaba esto porque él dice, la cuestión de la salud, si bien nunca está en la agenda pública, salvo en este momento, pero si ustedes se fijan los diarios antes de la pandemia, los problemas de salud, en tanto políticas de salud, digamos, no aparecían siempre medio lateralmente como casos concretos, alguien que no le habían pagado, tenía la cobertura, o un paciente que se murió, qué sé yo, en la sala de espera, como fue el caso del Centenario, que fue una notición. Aparece de esa manera la salud en la agenda pública o en el debate público. En este momento estamos, digamos, como que a partir de esta pandemia tomó dimensión de lo que significa para las personas el peligro, ¿no? El peligro de perder la salud o perder la vida, ¿no? Es decir, todos resignamos, por lo menos la mayoría de nosotros hemos resignado un montón de derechos individuales en función del bienestar colectivo, ¿no? No todos, pero la mayoría lo hemos hecho. Entonces, volviendo al tema de las 3 preguntas. Bueno, ¿cuáles son los modelos de financiamiento? Es decir, cómo se financia un sistema de salud, cómo se decide y cuáles son las prácticas. Hablar del financiamiento y de la gestión de los servicios es otro tema, sería para otra charla. Yo me quiero centrar más que nada en cómo y cuáles son las prácticas que llevamos adelante en un sistema de salud, o cuáles deberían ser las prácticas, y cómo se organizan los sistemas de salud en función de cómo pensemos esas prácticas, ¿no?
Los médicos estamos formateados perdón, algo toqué que se me salió la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, decía, los médicos estamos formateados más allá del cambio curricular que lleva muchos años ya en la Facultad de Medicina, en lo que llamamos el modelo médico hegemónico, ¿no? que de alguna manera define las características de nuestras prácticas. Y ese modelo tiene como sustento teórico, como eje central, una concepción del sujeto como un ser esencialmente biológico, ¿no? Y a partir de esa estructura se organizan casi todas las acciones. Si uno recuerda, porque ya lo pasamos hace muchos años, hay un capítulo esencial para mí en la formación nuestra, que es el libro de Anatomía Patológica, que es el Robin, no sé si todavía seguirá siendo de uso para los alumnos, porque la verdad que era un mamotreto infernal, me parecía que uno nunca lo iba a terminar de leer. Esto no va para mis alumnos de tercer año, ojo, que hay que leer ese libro, ¿sí? Bueno. En el primer capítulo del Robin, él habla de la célula y hace toda una descripción de cómo, de las bondades, digamos, ¿no? de lo que se puede explicar de la célula, de qué es la unidad anatómica, la unidad fisiológica, etcétera, etcétera, y termina ese párrafo con una frase que para mí es como esa que son la frase del paradigma, ¿no? Que dice, después de todo, los seres humanos no somos más que esto, millones y millones de células. Es una definición fuerte, ¿no? Es decir, creer que nosotros somos millones de células, lo cual no es mentira, digamos, somos millones de células. Lo que está claro es que no somos solo eso. El problema es que mucho de nuestros conocimientos y nuestra formación a partir de esa frase, de eso de que somos células, se organiza a partir de eso, digamos, ¿no? Los proyectos de investigación, las intervenciones, etcétera, etcétera, están como centradas en entender al sujeto o a las personas como células organizadas, que se organizan en tejidos, en órganos, etcétera, etcétera. Incluso hay corrientes del positivismo, bueno, esto es una teoría positivista, ¿no? La que sostiene esto, que hablan de la sociedad como un organismo, ¿no? Entonces un organismo donde están también distintas células, distintos tejidos, y lo que serían los actores sociales para nosotros, entendiendo al organismo como la imagen que puede ser aplicable a la organización de la sociedad. Y a su vez, esta lógica organicista responde o se nutre, digamos, de la disciplina que es la física, que es la que ha dado la lógica de la máquina, ¿no? Del mecanismo. Entonces aparece esta figura de las personas somos la máquina perfecta, o los seres humanos somos una máquina perfecta. Y cada vez que nos desarreglamos, tenemos que ir al mecánico que nos diga por dónde se rompió el motor, o lo que sea. Yo digo siempre que los trasplantes de órganos son como la expresión más concreta y más material de esta lógica del hombre como del sujeto, del varón y la mujer, como una máquina, ¿no? Se te rompió un artefacto, te lo saco, te pongo uno nuevo y seguís funcionando. No quiere decir con esto que esté en contra de los trasplantes, por Dios. Si algún día necesito un riñón, quiero pedirles que hagan las gestiones para que me lo consigan. Digo, como este pensamiento es un pensamiento limitado. No digo que no esté bien, sino que está limitado. Si limita a la persona al componente exclusivamente biológico. Y esto no es una cuestión teórica que nosotros, o que yo esté hablando acá al pedo un miércoles, ¿hoy es miércoles? Un miércoles a la tarde. Sino que esto impregna todas las decisiones que después se toman, ¿no? Desde las decisiones clínicas hasta las decisiones de la organización de los servicios, etc. Toda esta lógica mercantilista responde, y mecanicista responde a un modo de pensar las personas. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que nosotros apostamos a construir
la salud pública o en el modelo este que llamamos de la medicina social, son prácticas que entiendan al sujeto como un ser, esencialmente un ser social, construido a partir de las relaciones sociales, no como un ser abstracto ni un ser eminentemente biológico, sino como que sobre esa base, digamos, esa estructura biológica que somos, hay esto que yo le llamo, hay una sumatoria de otros elementos que nos van constituyendo como sujetos, ¿no? Que tienen que ver en principio con nuestra historia, con lo que ha sido nuestro recorrido histórico como personas de nuestra vida, las relaciones que hemos tenido que nos han hecho ser lo que somos. Y para mí también hay un elemento muy importante que es que también somos lo que queremos ser, si nuestros proyectos también forman parte de nuestra subjetividad. ¿Qué sería esto en concreto? Digamos que, viste, los médicos siempre necesitamos ir a algo, bueno, concretamente. No hay forma de hacer una buena clínica si nosotros no entendemos que cada sujeto es distinto a otro. Esto me parece que es como básico. Es una... A ver. Es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero no es lo que pasa habitualmente, ¿no? Nosotros tenemos un ejercicio de nuestra práctica que apunta a todo lo contrario, es decir, a deshumanizar al sujeto para poder diagnosticarlo, ¿sí? Es decir, dejamos afuera todo lo que pueda ser subjetivo, no tanto del parte del médico como de parte del paciente, para poder objetivar el diagnóstico. Entonces decimos, bueno, está bien, el tipo que pasa tal cosa, pero acá tenemos un laboratorio que dice otra. ¿Qué vale más? ¿Lo que le dice el tipo o lo que el laboratorio? Si buscamos cierta objetivación. Esto no es inconsecuencia, porque además la gente, a ver, el modelo médico hegemónico es hegemónico porque no es que nos lo creemos los médicos, es porque se lo cree todo el mundo. Si no, no sería hegemónico. Algo es hegemónico cuando la sociedad construye el sentido común a partir de esa idea. Entonces, para que el modelo hegemónico sea tal, tiene que ser aceptado socialmente. Entonces la gente demanda desde ahí, ¿sí? Demanda desde el modelo que nosotros le estamos proponiendo todo el tiempo. Entonces, construir desde la medicina social es construir un modelo contrahegemónico y puede incluso ser en contra de la gente. No en contra de su interés, sino en contra de ese modelo que todos llevamos dentro. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Y si se entiende cómo esto puede tener impacto en nuestras prácticas. A ver, lo planteo por otro lado. ¿Cómo se organizan los servicios de salud? ¿Cuáles son los valores que sostienen un servicio de salud? Ya sea privado, público o cualquiera. ¿Un consultorio particular, el sanatorio privado o el hospital o el centro de salud? Y yo digo, hay tres maneras de verlo, esto. ¿Hola? ¿Me escuchan? No sé qué le pasa esto, por ahí aparecen cosas en la pantalla, debo tocar algo. Organizar el servicio de salud a partir de la oferta, o sea, de lo que nosotros podemos ofrecerle a la gente, a partir de la demanda o a partir de la necesidad. Hay tres maneras de organizar un servicio de salud. Mañana ustedes ponen un sanatorio, una clínica, y un centro de salud. ¿Cómo organizamos? ¿Qué sería organizar un servicio a partir de la oferta? Decir, bueno, esto que yo tengo, quiero que la gente lo consuma. Yo necesito que la gente consuma lo que yo tengo, ¿sí? Es decir, cualquier empresa con fines de lucro lo que busca es que lo que produce sea consumido por la gente. Y para que sea consumido por la gente tiene que ser transformado en un objeto demandado, ¿no? Esta es la definición básica de una mercancía. ¿Por qué decimos que la salud es una mercancía? Porque nosotros organizamos el servicio a partir de la mercancía, organizamos el servicio a partir de lo que tenemos y queremos que la gente lo consuma. Entonces lo convertimos en una mercancía, lo ponemos en el mercado y lo hacemos deseable o demandable, y que la gente venga y nos pida. Digo, esto pasó en los últimos 20 años con las imágenes. Hoy cualquier hijo de vecino te pide una tomografía. ¿De dónde salió esa demanda de la imagen de los pacientes? Que viene y te dicen, doctor, vengo porque me duele el pecho y quiero que me haga una tomografía.
no está en internet, no lo sacó de internet, lo sacó de nosotros, que no yo en particular, porque yo nunca tuve ningún aparato, pero yo de los dueños de los aparatos que salieron al mercado a ofrecer lo que tenían y a generar su servicio a partir de lo que tenían, porque el negocio era de ellos. Ahí no hay una perspectiva de la salud como derecho, sino la salud como una mercancía que debe ser vendida. Escuché ayer o antes de ayer, para mi sorpresa, un tal, bueno, no me voy a acordar el apellido, menos mal, así no me hace un juicio, una propaganda en la televisión donde dice que si sos gordo, obeso o diabético, tenés una solución que es la cirugía bariátrica. El tipo aparece con un guardapolvo blanco, con una corbatita, y un cartel atrás que dice doctor, no me acuerdo cuándo, y te ofrece, sale como, después de eso viene una propaganda donde te venden un televisor, o sea, en la misma categoría de una mercancía, a vender las cirugías bariátricas para los obesos y para los diabéticos. O sea, el tipo ofrece para la diabetes una cirugía bariátrica. A mí me pareció re loco, ¿no? Pero seguramente mucha gente va a ir a la obra social y le va a reclamar a la obra social que le financie eso, que el doctor está tan doctor, él, ¿no? Con su corbatita y su guardapolvo blanco, tan convencido estaba ofreciendo como la solución. Cuando todos sabemos, todos los que estudiamos medicina sabemos que la cirugía bariátrica no es la solución de ningún problema, no es la solución de la obesidad. La obesidad es un problema muy complejo y cualquier persona que trabaje seriamente en eso, como es el servicio de obesidad mórbida, por ejemplo, el hospital provincial, te dice, mirá, acá hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, hay que hacer psicoterapia, y después, si es necesario, veremos la cirugía. Es decir, hay una coherencia en el tratamiento que termina, si es necesario, en una práctica. Ahora, ese tipo que vende la cirugía no lo sabe, sí, claro que lo sabe. Seguro que lo sabe. Ahora, él organiza su servicio a partir de lo que tiene, de lo que ofrece. ¿Mm? Si algún día andan por el aeropuerto, hay un shopping ahí en el aeropuerto, que es un centro médico, que ustedes entran y tienen un cartel gigante así que dice, Lisandro, vos sabés que tengo la boca seca y vos estás tomando cerveza. ¿Qué hijo de puta? ¿Podés creer que me goce así el tipo, che? Yo ni agua. Agua fresca, se presta a confusión. Sí. Te ofrece el chequeo, no sé qué, ¿viste? Donde te hacen ecografía, tomografía, todo. Así como el combo de McDonald's, más o menos. Es decir, una oferta de servicio. Eso es un modo de organizar los servicios. Ahí no hay, a ver, en ese modo claramente hay una intención o un interés que tiene que ver con el lucro, ¿no? Es decir, y entender mi servicio como un negocio, y está bien, son sanatorios privados, tienen que ganar plata, para eso lo pusieron. No le podemos pedir otra cosa. Yo no le reclamaría otra cosa, en todo caso, a ellos. Si alguien tiene que regular eso, es el Estado, no el tipo que pone la empresa, porque invierte plata ahí y la querrá ganar. La otra manera de organizar los servicios, que digamos, me parece como se organizan nuestros servicios públicos en la gran mayoría de los casos, es a partir de la demanda. Es decir, lo que la gente viene y pide un turno para el especialista, para esto, para lo otro. Y ahí me parece que hay una cuestión que nosotros tenemos que reflexionar, porque esa demanda, porque a veces podemos caer en este error de creer que la gente siempre pide lo que necesita, y no es tan así, no todos pedimos lo que necesitamos. Esa demanda está determinada, de alguna manera. Está condicionada o determinada por otros intereses. Y no siempre responden a la necesidad. O lo que la gente está demandando no se asocia a la resolución de sus necesidades. ¿Qué sería trabajar con las necesidades de la gente? Porque ese es otra pregunta. ¿Cómo se definen las necesidades poblacionales?
de manera que sea eso lo que organice nuestro trabajo. Nuestro trabajo en términos de organización de servicio y de nuestras prácticas, ¿no? Hay un economista que a mí me gusta mucho citar en esto porque él dice que se llama McNiff, es chileno creo, y él dice que las necesidades humanas son permanentes, no se modifican en relación a los contextos históricos o culturales, y que son iguales siempre desde que existió el hombre y en cualquier lugar del mundo. Yo la primera vez que lo leí dije, cosa extraña, porque en realidad uno dice, las necesidades van cambiando con los tiempos, ¿no? Decir, bueno, fíjense, si vos querés estar en esta clase tenés que tener mínimamente una computadora, un celular, internet. Hoy podríamos decir que casi todos, seguramente los que estamos escuchando esto tenemos un celular, y si yo les preguntara a ustedes si creen que el celular es necesario, es una necesidad, seguramente muchos me contestarían que sí. O el auto, no sé, o el auto, o el colectivo, o el transporte, no sé, alguna cosa de eso. Entonces, él dice no, la realidad es que lo que es necesario, en todo caso, es la comunicación humana. Eso sí es una necesidad. Las personas necesitamos comunicarnos con nosotros. El modo en que resolvemos esa necesidad, si los objetos que usamos para resolver esas necesidades, él los llama satisfactores. Entonces, el celular no es una necesidad, es un satisfactor de la comunicación humana. A veces mejora, a veces empeora la comunicación humana. No siempre, me parece un buen ejemplo, porque no siempre los satisfactores favorecen a la resolución de esa necesidad. En salud, bueno, justamente los satisfactores son las mercancías. La mercancía que el capitalismo, dice él, permanentemente va haciendo que se renueven, porque como las necesidades son siempre la misma, la lógica de reproducción del sistema tiene que ver con el consumo, que nosotros vayamos consumiendo. Y para que podamos consumir mucho, tiene que ir cambiando los factores. Sí, el celular me parece que es uno de los ejemplos típicos. Vos te compras un celular y en 6 meses ya está viejo. Entonces, porque va cambiando. La lógica del capitalismo es cambiarte los satisfactores todo el tiempo para que vos sigas consumiendo. Y no necesariamente resuelven tu necesidad. Ahora, en salud, organizarse a partir de las necesidades de la gente significa poder tener, en principio, un diagnóstico poblacional. Es decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de la gente? Y si bien, en este caso, tomando este ejemplo que yo decía, podemos decir que todas las personas necesitan lo mismo, también hay situaciones que son diferenciales en función de los sectores sociales de los que estemos hablando, de las personas que estemos hablando, de los barrios que estemos hablando, ¿no? Entonces puede ser que en un lugar de trabajo, en un barrio, la necesidad de salud más importante sea el agua potable. ¿Sí? Y entonces organizar tu servicio en función de esa necesidad no tiene nada que ver con cómo atender a los chicos, no sé. Pues, bueno, tenemos una cantidad de horas determinada de atención para niños y la mayoría de las consultas son por infecciones respiratorias o por infecciones de la piel o por diarrea. Yo te digo lo que te pasa en el centro de salud. Y esto se repite año tras año. Bueno, acá hay que abrir la perspectiva y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas? O los determinantes, decimos nosotros en términos teóricos, los determinantes que hacen que esta población tenga tanta consulta por esto. Eso es ir a trabajar con la necesidad. Y ahí aparece uno de los primeros elementos centrales de la estrategia de atención primaria, que es el trabajo se hace en el lugar donde la gente vive. Lo más cerca posible donde la gente vive, y lo más cerca posible de la vivencia concreta de la gente, ¿sí? Con la participación concreta de los vecinos o de las personas en la definición de esas necesidades. Entonces, si nosotros trabajamos desde esta perspectiva, el saber médico queda subordinado, de alguna manera, o complementa el saber popular, ¿no? El saber de la gente. Y esto es otro elemento central de la atención primaria, que es la participación de la gente. Cuando digo participación, tal vez esto nos lleve a algunas confusiones, por eso es importante aclararlo, porque podemos entender muchísimas cosas por esta idea, ¿no? Hay distintas formas de entender la participación. A ver, participar
decía siempre Mario Robles, no es llamar a la gente que venga a pintar el centro de salud, eso no es participación comunitaria, eso es trabajo, mano de obra barata, ¿no? Eso hay que diferenciarlo. No, nosotros, te dicen, nosotros hacemos participación, la gente viene y hay 3 personas del barrio que vienen y limpian acá el centro de salud, no tenemos un cambio ni barren. No, pues eso es explotar a la gente, eso no es participación. No hay participación popular si no hay distribución y discusión del poder. Es decir, la participación está directamente relacionada a la categoría de poder. Y en este caso la pregunta que decíamos al principio, ¿quién decide? Entonces, ¿quién decide sobre la carga horaria de los profesionales de un centro de salud? Si vamos a organizar ese trabajo en función de las necesidades de la población, hay que llamar a la gente y decirle, ¿usted qué necesita? Que hagamos qué cosa, que atendamos gente, que vayamos con ustedes a reclamar por el agua potable, que hagamos, ¿sí? De intervenir sobre los determinantes, el problema de la alimentación, no sé cuáles son. El año pasado tuvimos cuento una experiencia concreta que a mí me parece ilustrativa, de estas hay cientos, ¿no? Cuando empezás a trabajar con esta lógica te aparecen un montón. En el verano, no en el 2019, en el 2018, 2019, digamos, el verano pasado, y empezamos a hacer una campaña contra el dengue en el barrio donde yo trabajo. Entonces, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿qué hay que hacer para que se termine el dengue? Descacharrar, bueno, mosquitos, etcétera, fumigar. Hicimos una reunión en un comedor, habría unas 30, 40 personas del barrio, y llevamos volantes, ¿viste? Porque ¿cuál es la idea que a uno le surge? Hay que llevar los volantitos para que la gente reconozca cómo es el mosquito, cómo se tiene que lavar las manos, cómo tiene que dar vuelta los tacitas, ¿viste? Todo lo que te mandan de educación para la salud, los volantitos, los llevamos. Todo de buena leche, uno lo hace de buena leche. Bueno, hicimos la reunión, aparte todos pacientes, gente, ¿viste? Muy amigable, la reunión fue muy amigable. Y dice, en un momento dice, bueno, sí, todo muy lindo. Dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Que nosotros no tenemos agua, no tenemos presión de agua acá, porque se rompió un caño hace como 3 meses y no tenemos presión de agua. Y la verdad que no hay posibilidad de controlar el dengue si no hay agua potable. Y lo quedamos así, ¿viste? Se te queda la pela, porque si nosotros venimos con un manualcito y la gente te devuelve, ¿qué hace frente a eso? Y ahí aparecen estas 2 opciones, es decir, no vas más, que sería una opción, decir, che, no vayamos más, porque este no es un problema de salud, este es un problema de agua sanitaria, o de, ¿cómo se llaman ahora? Qué viejo, boludo, agua sanitaria no existe más, de aguas provinciales. Que hagan una carta de aguas provinciales y nosotros nos dedicamos a esto, o te involucras de alguna manera como aliado de esta gente a gestionar que le resuelvan el problema del agua, que fue lo que hicimos. Esto, por supuesto, no es sin consecuencia, porque vos estás siendo, en nuestro caso, un trabajador del Estado, poniendo en cuestión, si vos querés, otro sector del Estado que no está resolviendo el problema. Bueno, trajo sus dimes y diretes internos, tanto en el equipo como de las autoridades de la municipalidad y de la provincia, pero digo, esto puede pasar, que vos crees que las necesidades son una y la gente, que es la que realmente sabe cuáles son sus necesidades, te plantea otra. Entonces, un eje central de la atención primaria es la participación social en la medida en que sean los sujetos quienes planteen los problemas en un diálogo, digo, en un diálogo con los técnicos. Tampoco es que nosotros vamos a negar nuestro conocimiento, ¿no? Si, bueno, es verdad, acá el problema del agua potable, vamos a resolver el tema del agua, no importa cómo siguió todo el tema, lo traigo solamente a título de ejemplo. Ese me parece como que un elemento central en cómo pensar, digamos. Si pensamos la organización del servicio de salud a partir de la necesidad de la gente. Entonces, todo el sistema se organiza en función de esas necesidades. No es solamente el centro de salud, es toda la red. Es decir, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de múltiples efectores vinculados entre sí. Esto que plantea un poco el tema de la referencia, contrarreferencia, cómo trabajar con los otros niveles. Para muchos, la estrategia de atención primaria tiene que ver con una organización por niveles. No es solo eso, es eso también, pero no es solamente una organización por niveles.
Antes de pasar a ese tema, quería hacer otra referencia a la cuestión de la clínica como espacio de construcción interdisciplinar. ¿Sí? Entonces, yo decía esto antes, si bien somos nuestra historia, nuestra estructura orgánica, nuestros deseos, y somos nuestros proyectos, es necesario poder construir desde distintas miradas esas situaciones complejas, ¿no? La complejidad siempre está, podríamos decir, dada por quien mira, ¿no? La realidad siempre es compleja. Si vos la querés ver, la podés ver. Si tu cabeza está lo suficientemente abierta como para poder ver la complejidad que tienen los problemas de salud, la vas a ver. Y en eso es fundamental la incorporación de otras disciplinas, las que tienen que ver con enfermería, psicología, ¿no? Social, o sea, las disciplinas paramédicas. Porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? De cómo pensamos la interdisciplina. Si pensamos el médico y su círculo de ayudantes, ¿no? Digamos, los trabajadores sociales son los que llaman por teléfono para conseguir el turno, los psicólogos son los que atienden a los pacientes que yo ya no sé más que tienen y no los aguanto más, entonces anda al psicólogo, y la enfermera la que junta las gasas que yo dejo tiradas. O, digamos, lo digo así como una caricatura, pero muchas veces está esta cosa de decir, está bien, yo hago interdisciplina, pero yo soy el médico. El que da la última palabra soy yo. Porque bueno, ahí aparece otra vez Robin. Porque las personas son seres biológicos. Entonces, cuando yo puedo... yo soy el que habilita en todo caso la interdisciplina, ¿no? No como una construcción más horizontal. O un espacio donde la interdisciplina lo que hace es cuestionar el saber limitado de cada uno de nosotros y construir una instancia superadora de ese conocimiento. ¿Sí? A mí me parece que justamente trabajar con problemas complejos, que es lo que de esto se trata, el trabajo de la atención primaria, es necesariamente una perspectiva interdisciplinaria. Pero no solamente para las intervenciones, sino también para la construcción del problema. Porque a veces también suele pasar esto. Entender la disciplina como un momento donde la intervención se comparte, pero el diagnóstico se hace desde lo médico. ¿No? Es decir, no se construye conjuntamente el problema. Hay un saber que es el saber médico, que es el que define, bueno, en este caso, mira, a este paciente le vamos a hacer un trasplante, así que hay que conseguir una casa, que vaya a la trabajadora social y al trabajo de ver cómo le arreglamos la casa. A mí me parece que es mucho más enriquecedor si es otra clínica, digamos, la que podemos hacer en la medida en que el problema se construye interdisciplinariamente y las intervenciones también. No solamente las intervenciones, sino el problema. ¿Cuánto tiempo tenemos, Rodo? Tenemos hasta las 20, pero bueno, creo que va a ser mucho. Yo te diría que dejemos, aunque sea 10-15 minutos para 10 minutos preguntas. más. Dale. Dale. Bueno, 5 minutos más y abrimos un debate. Bueno, ¿qué significa, en todo caso, este tema de cómo trabajar en red? Para poder trabajar en red, nosotros necesitamos, antes que nada, entender esto que yo decía antes, de que los problemas de salud de la gente son muy complejos y no los podemos resolver solos. Primera cuestión. A lo mejor estoy diciendo cosas muy básicas, pero que en la práctica no son tan sencillas de poder hacer. Y que la vida de la gente transcurre, en la gran mayoría del tiempo, más allá de nosotros. ¿Sí? Y la gente tiene una vida en la que nosotros podemos llegar a tener alguna intervención en algún momento de ese transcurrir, pero en la mayoría del tiempo transcurre más allá de nosotros y por otras causas. Es decir, que la gente tiene una vida antes de vernos nosotros y después de vernos nosotros. Sigue. Porque muchas veces las intervenciones, más que nada las intervenciones de las instituciones, reducen
el problema al tiempo de que el paciente transcurre en la institución. ¿Sí? Como si no hubiese habido nada antes y si no va a haber nada después. Esta lógica casi de la atención de la guardia, ¿viste? Bueno, a ver, incluso la atención sintomática, ¿no? Que tiene este síntoma, lo resolvemos, siga. Entonces, hay un antes y un después en cada una de nuestras intervenciones de la vida de la gente. Esto es fundamental que lo entendamos para poder pensar la red, ¿no? ¿Qué condiciones son necesarias entonces para la construcción de la red? Esto es lo primero que decía antes, nosotros no vamos a poder solos. Lo otro es, el segundo paso es entender que el otro está en otro efector de salud, ya sea hospitalario o de otro, incluso de otra institución o otra secretaría o otro ministerio, ¿no? Porque también tiene que ver con la intersectorialidad. Puede construir conjuntamente conmigo un proyecto, o debe construir conjuntamente conmigo un proyecto. Ninguno es subsidiario del otro. Así como en la interdisciplina el proyecto se construye, el proyecto de intervención se construye conjuntamente y la intervención se da conjuntamente en términos de niveles de lo que se llaman normalmente niveles de complejidad, también las intervenciones se construyen. ¿Sí? Yo cuestiono esta categoría de los niveles de complejidad porque me parece que es una de las formas de leer los sistemas desde lo biomédico. La complejidad está dada por lo biomédico. Entonces, el Hospital Centenario o el Hospital Roque Clemente Álvarez es más complejo que el centro de salud, no sé, del 7 de septiembre. ¿No? Tiene más nivel de complejidad, es más complejo. ¿Por qué? Porque tiene más aparatos. No me refiero a las personas que trabajan, me refiero a los fierros, digamos. Porque tiene tomógrafo, porque tiene, no sé. La complejidad no está dada por la biomedicina. ¿No? Ese pensamiento de que la complejidad tiene que ver con la aparatología es un claro pensamiento biomédico. Entonces, cuanto más tecnología de punta tenga una institución, mayor complejidad tiene. Si nosotros creemos que los sujetos son seres complejos, son seres determinados socialmente, la complejidad la tiene la persona, no los sistemas. Y en todo caso, lo que va a usar es el nivel más acorde para resolver su problema. Pero digo, yo sentaría a cualquier terapista de un hospital de alta complejidad, escuchar un relato de una mamá, una nena de 4 años que ha sido abusada por su tío. Porque ahí no hay aparato que valga. Si ahí no hay demografía, no hay... Hay otro nivel de complejidad. La intervención es muy compleja. ¿Sí? Tiene que ver con lo que Emerson Mary llama las tecnologías blandas y las tecnologías de las relaciones. Entonces, más que niveles de complejidad, yo diría, en una red, una de las cosas que también, para que esto funcione, tenemos que sacarnos en la cabeza que nosotros trabajamos en niveles superiores o inferiores de complejidad. En todo caso, lo que hay es la construcción compleja de un problema y niveles de intervención que van a ir ayudando a que esa persona resuelva su problema. Algunas serán en el hospital, algunas serán en el centro de salud, algunas serán en el barrio, algunas serán en el comedor, algunas serán en una granja de rehabilitación, etc. ¿Sí? Ese punto a mí me parece fundamental porque el desprestigio que ha tenido durante muchos años la atención ambulatoria y lo que tiene que ver con el trabajo barrial, hace que muchas veces desde los centros de salud uno se encuentre con que los pacientes son dados de alta y no se lo referencian. A mí me llegan un montón de veces pacientes de distintos hospitales, municipales, provinciales, no hay diferencia, porque más allá de las instituciones están conformadas por las personas y las personas pueden estar en un lado o en el otro. Que no sabe qué le hicieron, no sabe por qué se internó, no le dieron ningún papel. Bueno, el problema se resolvió en el hospital, váyase a su casa, como al revés, a veces llegan al hospital, trabajan en el hospital, llegan pacientes de un centro de salud
si había hecho alguna medicación, si le habían dado algo, así como... Entonces, esa relación va a ser posible en la medida en que nosotros entendamos que somos parte de todos del mismo proyecto, ¿no? Y en realidad eso tiene su proceso, ¿no? Es una construcción la relación la construcción. Una red se construye, no se impone, no está dada ni por un decreto, ni por el cambio el ministro o el director del hospital o quien sea. Porque tiene que ver con las relaciones humanas. Esto, insisto, que me llama la filosofía blanda, ¿no? Es decir, los procesos de relaciones interpersonales, así como se dan en la clínica, se dan entre los profesionales. A mí me parece que una herramienta que puede ser interesante para esto, ya yendo digamos, a algunas herramientas concretas que yo he experimentado, y esto acá voy a hablar más de la municipalidad, que fue donde yo más trabajé, es un modelo de lo que nosotros llamamos la adscripción de pacientes, es decir, la designación de un equipo de médicos y enfermeros a cargo de una determinada población. Siempre se apunta a que la población sea el grupo familiar, pero bueno, a veces no se puede dar tan así. Y en relación al segundo nivel, las especialidades médicas estén vinculadas a distintos médicos de cabecera. Es decir, romper con la lógica de los servicios, ¿sí? Y apuntar a esto de las relaciones más personalizadas. Esto, a ver, ¿cómo sería en términos prácticos? Hay un solo cardiólogo que es a quien yo interconsulto a todos mis pacientes. Esto que parece una pavada, lo mismo que decir que un paciente tiene un médico de cabecera, supone un compromiso, en mi caso, con los pacientes, y en el caso del especialista conmigo. Y mi compromiso con los pacientes es decirles, yo estoy estos días y cuando me necesite yo voy a estar. Sí, parece una pavada, pero bueno, es un pacto, digamos, un acuerdo, es un contrato que uno hace con el paciente. Y en el caso de los servicios, la lógica de funcionamiento de la corporativa del grupo generalmente diluye las responsabilidades. Esto pasaba mucho en los centros de salud, ¿no? Los pacientes son de todos. Entonces, cuando son de todos, como que, viste, todos, nadie es responsable. Somos todos y no es nadie. Cuando pasaba algún problema, bueno, pero no sé, viste, la más fácil era decir la responsabilidad tuvo el paciente que no hizo lo que tenía que hacer. El proyecto de adscripción de médicos a especialistas sería algo así, ¿no? Bueno, entonces, en lugar de yo interconsultar al servicio de dermatología del Hospital Alberdi, que es un ente, interactúo personalmente con una determinada médica especialista con la cual interactúo en todos mis pacientes, ¿sí? Lo mismo para salud mental, lo mismo para... si nosotros en este momento tenemos un psiquiatra del hospital que trabaja solamente para el centro de salud. O sea, todos los pacientes del centro de salud tienen interconsulta con ese psiquiatra. Eso tiene su ventaja y su desventaja, pero de alguna manera lo que genera es cierto nivel de responsabilización de ese psiquiatra con la población de nuestro centro de salud. Ustedes podrán escuchar algunos liberales que dicen, pero eso atenta con el derecho del paciente a la libre elección, ¿no? La libre elección es un invento de los que organizan los servicios a partir de la oferta. Es un invento. Nadie puede elegir libremente un médico. ¿Con qué información? ¿Qué información tenemos para saber de los, no sé cuántos médicos hay en Rosario? Miles. ¿Cuál es el mejor? No sabes. No podés ir probando a ver cuál te gusta. Eso es un invento que hemos hecho nosotros para organizarnos y ofrecer los servicios. La libre demanda no existe en ningún sistema de salud serio, no existe como ¿no? Lo que sí, y no tiene que ver tampoco con la calidad, porque está asociada a eso. Si vos elegís libremente, hay una propaganda, creo que del Colegio de Odontólogos, que dice, el mejor odontólogo es el que vos podés elegir.
O sea, eso no es así. Eso no resiste ninguna evaluación ni concepto teórico. La red de servicios no es de libre elección, es una organización. Después, por supuesto, que uno puede flexibilizar, ¿no es cierto? Siempre hay ciertas flexibilidades. Bueno, si tengo mala onda con este médico, cambio de médico. Pero digo, en términos de asumir cierta responsabilización con la población. Bueno, no sé, me parece que por acá estaría como para abrir, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna Mm, observación que no esté de acuerdo. sí, la verdad es que abrimos el espacio, si te parece, por chat, la gente que quiera ir haciendo preguntas, aunque no somos tantos, a lo mejor podríamos escucharnos y me parece que también es una buena opción. Yo tengo algunas preguntas también, Ricardo, que fueron surgiéndome a medida que te escuchaba, porque en la práctica diaria nos encontramos todo el tiempo con, con estas situaciones que vos graficabas también. Y bueno, no sé si empezar por lo último que dijiste o por el principio, cuando hablabas de los niveles de organización. eh, en esto de la definición del Robin, ¿no? De células, y de ser 1 millón de células ahí dentro de la formación nuestra, también recorremos desde la biología otros autores como Doom, que Odum habla de los niveles de organización de la materia y habla de sistemas. Y dice que dentro de los niveles, conocer un nivel no te garantiza conocer los otros. Es decir, no se puede inferir en los otros niveles. Y para mí, bueno, también dentro de lo que es la biología, creo que eso aporta mucho más a abrir la cabeza con lo que contabas, ¿no? Esta definición de pensar de que por el hecho de tener un montón de células somos un montón de células. Odum lo saca de, también, es verdad, hay un montón de células, pero ya pasa a ser un organismo y uno no puede determinar cómo es ese organismo por conocer las células que lo conforman, por ejemplo, ¿no? Y me parece que también es muy gráfico. Sí, yo te diría que todo lo contrario. Lo que me parece a ver, el error, si yo creo, la diferencia que yo tengo con este modelo biomédico es creer que lo que se puede explicar en la célula, lo que le pasa a la célula, es suficiente para explicar lo que le pasa a una persona. Entonces, si nosotros logramos que la célula produzca menos colesterol, vamos a evitar los infartos agudos miocárdicos, vamos a bajar el colesterol de la gente. Entonces inventamos algo para que la célula produzca, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Menos colesterol y trabajamos a nivel de la membrana, de ver cómo entra el colesterol, cómo se forma, cómo se tapa. Eso no explica nada. Es más, como decir, desde el punto de vista biológico, si nosotros, lo vamos a explicar acá al compañero que es trabajador social, eh, estudiamos cómo funciona una neurona. La neurona funciona por polarización y despolarización, ¿sí? Y es un efecto que se llama todo o nada. ¿Sí? ¿Se despolariza o no se despolariza? No tiene punto medio la neurona. Se carga de iones, hay una asociación eléctrica y transmite la información a la otra. Hasta el momento que la transmite, ni se mueve. Y en un momento la transmite. Es decir, que hay un nivel de, digamos, de causa-efecto y de todo o nada se llama, ¿no? ¿Se acuerdan? Que una vez estudiamos el efecto de todo o nada de la neurona. Ahora, cuando vos entras a un nivel superior de la neurona, que es el tejido del sistema nervioso, para cada estímulo hay múltiples respuestas posibles, cientos, te diría miles de respuestas posibles, que no están determinadas por la biología, sino por la historia de cada uno. Un estímulo auditivo, desde el punto de vista de la célula, tiene el mismo efecto que otro estímulo auditivo, son ondas sonoras, pero no te producen el mismo efecto. Ni a la persona, ni el mismo sonido produce el mismo efecto a personas distintas, aunque la neurona actúa igual. Bueno, el problema es que muchas veces esta teoría biologicista se quiere trasladar desde la célula a todos los niveles de la complejidad. Y esto que decía antes, querer explicar la sociedad como un organismo, ¿no? Eso
para mí lo es. Por eso decía que nosotros no somos solo células. Esto es donde yo hago el eje en esto de Robin. Él dice, lo que se puede explicar para la célula se puede explicar para todo el organismo. No es así. Mucho menos para los servicios, ¿no? Estamos hablando de personas. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Ricardo, yo te escuchaba hablar de la interdisciplina, digamos, como entendiendo como un modo de trabajo, ¿no es cierto? Eh, ¿Se puede pensar en que en realidad la interdisciplina pueda ser una estrategia de organización de un equipo de salud? ¿Y cómo sería eso? ¿En qué sentido me Porque, decís? No entiendo. a ver, ¿Cómo una estrategia? Sí, a ver si es lo que entiendo. yo cuando vos planteas esto de lo que sucede en Dale, el dale. trabajo, nos planteamos la interdisciplina, pero de todas formas la decisión final la termina tomando el médico. Y esto es un modelo, ¿no es cierto? Que lo plantea, como vos decías, los mismos usuarios plantean este modelo de trabajo. ¿Cómo se puede pensar en un modelo de atención? Donde realmente la interdisciplina sea el modo de trabajo y no un modo de contar una atención. Cómo garantizar o cómo tratar de hacer para que esa interdisciplina sea genuina y sea sostenida en el tiempo y pueda responder y satisfacer la necesidad de los usuarios. Bueno, a mí me parece que una manera es, bueno, esto que yo nombré medio al pasar, que es la construcción de los problemas de manera, ¿no? Entender que los problemas son complejos y tienen determinaciones de múltiples niveles. Y que necesitan, por lo tanto, intervenciones de múltiples niveles. Y lo que me parece que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar de trabajo es devolver a la demanda del modelo médico una respuesta distinta. Es decir, la población, siempre, si nosotros trabajamos solo de la demanda, siempre ya está acostumbrada a recibir. Entonces no hay posibilidad de transformación, de cambio, de, de ofrecer otra cosa. Hacer eso que la gente demanda, eh, a ver, a mí me gusta mucho este ejemplo de la necesidad y los satisfactorios. La gente demanda satisfactorios todo el tiempo. Entonces preguntar, a ver, esto que ustedes dicen de que necesitan, ¿cuáles son los que resolvería? Porque la gente, frente a un problema de salud, siempre te pide médicos. ¿Sí? No sé, te cuento otro ejemplo. Vos vas a un barrio, yo en un momento trabajaba de coordinador de distrito. Teníamos un montón de reuniones con los vecinos, los barrios. ¿Cuáles son los problemas de salud acá en el barrio? Es que no tenemos ambulancia. El problema era que no teníamos ambulancia. Bueno, claramente una demanda de un objeto, de un satisfactor ahí. Pero ¿qué resolvería una ambulancia? Entonces voy a volver a esta pregunta. ¿Qué resolvería una ambulancia? Y que cuando a la noche alguien tiene un problema, pueda llevarlo al hospital. Entonces el problema no es la ambulancia, el problema es que no tenés acceso a una atención durante la noche. Veamos qué otra alternativa podemos construir. Eso permite ir despejando, digamos, la respuesta única, que es médico. Queremos médico todo el tiempo. Porque nuestros servicios se van cargando cada vez más de profesionales médicos que no tenemos herramientas para resolver muchos de los problemas de salud que no se resuelven con intervenciones médicas. Nosotros tenemos en nuestros barrios uno de los principales problemas de la gente joven es el consumo de sustancias. Consumo problemático se dice ahora, antes le decíamos adicto. Sustancia. Y el principal problema que tiene el consumo problemático de sustancias es que no hay demanda. Nadie va al centro de salud a las 7 de la mañana, saca un turno para un psicólogo para decir, mira, vengo porque tengo problemas de consumo con la cocaína. Entonces, para poder trabajar en salud, para poder trabajar con esa necesidad de esa población, no es
aumentando la cantidad de profesionales médicos, sino construyendo el problema de forma interdisciplinaria con otras intervenciones, incluso con intervenciones de población, que muchas veces suele ser en estos problemas mucho más efectivo que las intervenciones médicas. El problema de la violencia de género, problema tremendo, tremendo. Todavía te diría que, si bien ha habido en estos últimos años una puesta en la agenda pública de que es un problema de salud, que es un problema grave, que tenemos que el Estado se tiene que hacer cargo, que el movimiento de mujeres ha hecho algo impresionante en todos estos años de cómo se impuso el tema en la agenda, no ha habido un impacto todavía en el descenso de las muertes de mujeres. Se siguen matando a las mujeres por el solo hecho de ser mujer, igual, casi igual, y la cantidad de violencia y de mujeres que no llegan a ese extremo de la muerte, pero que son violentadas o sometidas en las distintas formas que vos ves, no ha cambiado sustancialmente. ¿Cómo se cambia eso? ¿Poniendo ginecólogos? No. Ya, eso necesita otro trabajo, donde el sector salud tiene una incidencia, pero desde una perspectiva más amplia, más, esto insisto, más interdisciplinaria. Eso, digamos, una manera que a mí me parece, que entiendo lo que vos me estás preguntando, es que la agenda de discusión de los equipos sean las necesidades de la población y no las necesidades de los servicios, las necesidades que aparecen como demanda. ¿Sí? Poder despejar la demanda y ver detrás de eso. Porque, no sé, yo no he participado mucho, pero no sé cómo serán las reuniones en los hospitales de los trabajadores y bueno, ¿cuáles son los problemas que se discuten? Son los problemas de la institución. Trabajaba en algunas instituciones más o menos grandes y la agenda era siempre los problemas de la institución. Problemas relacionados con los insumos, con los horarios, ¿no? Pero digamos, el interés de la población muy pocas veces aparece como parte de la agenda. No sé si se entiende lo que digo. Sí, 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 sí. A mí me parece que el que pone la interdisciplina como necesidad es el paciente a la hora de ponerse él en el centro, ¿no? De la organización de cualquier servicio. Y cuando hablas hoy hablabas también de lo que es en esto de la organización a partir de la oferta, la demanda, la necesidad, hablabas de que hay un nivel de cierto grado de rol rector del Estado, ¿no es cierto? Al respecto de esto, ¿cuáles son los niveles que te parecen que son más efectivos? Porque el Estado es muy amplio, digamos, el Estado somos todos en algún punto. ¿Cómo te parece que se puede pensar en la organización y los niveles de incidencia e injerencia que tenga en este grado de rol rector? Yo te diría que salvo, mirá, así leyendo un poco la historia, salvo Carrillo en sus primeras intervenciones, y algún proyecto que hubo dando vuelta en el año 70 y pico, creo, de cierta organización del sistema de salud, hoy el Estado no cumple ningún papel rector en la política de salud. Alguna cosa hizo el kirchnerismo con los programas nacionales de intentar marcar un poco la cancha, pero han tenido mucho más intervención en otros campos. Y si querés, algo puede hacer el PAMI a la hora de intervenir en el mercado de los medicamentos, regulando de alguna manera, como uno de los principales compradores, los precios. Pero en lo demás el Estado no interviene para nada. Deja libre a... A ver, la provincia de Santa Fe. ¿Vos lo estás grabando esto? Sí. Bueno, ojo después. Bueno, la provincia de Santa Fe tiene una población que está dentro del sector público, o sea, que es atendida por el sector público, está más o menos en 1 millón de habitantes, en toda la red provincial y los distintos municipios. Estamos hablando de más o menos eso. Después tenés un porcentaje de gente que va entre 450 a 500.000 personas, no, menos de 1 millón, estoy hablando del pedo. Ponele 600.000 personas.
Tenemos unas 450.000 personas que estamos dentro de la obra social IAPOS. Es una obra social provincial, de administración del Estado provincial, no es una obra social sindical. No la administra el sindicato de nada, la administra el Estado. Y el director de la obra social lo pone el ministro. ¿Está bien? Y tenés otra obra social que es PAMI, que es de administración nacional, el director del PAMI lo pone el presidente, que tiene alrededor de unos entre 80 y 100.000 afiliados en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos hablando casi de 1.300.000 personas que están bajo cobertura de efectores públicos. Casi el 80% de la población de Santa Fe depende de decisiones del Estado. ¿Por qué no se puede hacer con eso? No digo con todos, no digo meterse con las obras sociales gremiales o sindicales prepagas, eso, si vos no querés, te metas. ¿Por qué no se puede hacer un sistema unificado entre estas tres áreas del Estado? Muy difícil. No hay decisión política, no hay suficiente acumulación de poder, hay intereses de corporaciones que están en contra. Bueno, obviamente es complejo, no es como la neurona, todo o nada, es muy compleja la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es muy sencilla, la respuesta es muy compleja. Hay una variedad de actores y de intereses que están en juego y que habría que, digamos, poner en la discusión para que esto se haga. Pero digo, más allá de que eso no se pueda hacer de un día para el otro, vos te podés plantear un plan de coordinación, ¿no? De decir, bueno, vamos a avanzar hacia la unificación de la obra social y IAPOS con el sistema de salud provincial y armemos un sistema único. Digo, ¿por qué en educación se puede hacer? ¿Por qué una escuela privada no puede hacer lo que quiere? Y el Ministerio de Educación lo que le dice que cuáles son los contenidos, cuáles son las horas cátedras. Una escuela, bueno, poné una escuela privada y hace lo que querés. Como poner un consultorio privado y hace lo que querés. ¿Sí o no? O sea, vos mañana, digamos, no sé, no quiero dar nombres propios para no meterme en un problema, pero cualquier sanatorio privado mañana quiere comprar un aparato X y va y lo compra y lo pone. Y no le pide permiso a nadie. Lo único que tiene que tener es garantizado que las medidas de bioseguridad, que el aparato esté en... Pero lo compra y lo pone. No hay nadie que diga, no, mire señor, la verdad que en esta ciudad no necesitamos ese aparato, porque para ese aparato hay 25 pacientes que lo necesitan. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Esos 25 se los vamos a mandar a Buenos Aires para que se lo hagan. Como nadie le dice nada, el tipo lo pone y a los 3 meses hay 200 pacientes que lo necesitan. Porque lo que hacen es van y le dicen al médico, mira, mandame, lo que ya tenemos todo. Sí. Mándame más. Y de 25, que era la necesidad poblacional, pasamos a 250 en un mes. ¿Por qué pasamos? Y en un año tenemos 25.000. Y entonces ese señor que compró ese aparato genera una masa crítica de esos 25.000 tipos que no necesitaban, pero que le hizo creer que lo necesitaban, y te presiona a vos, que sos el director de IAPO, y te dice, vos me tenés que pagar esto. Porque la gente lo pide, y los médicos lo prescriben. Y si la obra social le dice, no, pues esto no tiene ningún fundamento científico, esto en el mundo no se usa, la gente se enoja con la obra social. En vez de enojarse con el tipo que lo prescribe, sabiendo que no sé si se entiende cómo es el circuito. Entonces, ¿cómo se corta con esto? No sé, yo solamente trabajo en un centro de salud, no tengo el poder, ni lo voy a tener jamás, pero creo que hay que construir desde todos los lugares que se pueda una resistencia a este modo de hacer la medicina, digamos, basada en, en el complejo médico-industrial que se llama, ¿no? Es decir, hacer de la medicina un gran negocio. El gran negocio es hacerle creer a la gente que necesita lo que yo tengo para venderle. Ese es el gran negocio. Y todos los días invento algo nuevo. El problema que con los celulares no pasa nada, porque de última yo gasto en mi bolsillo y me compro un celular nuevo si quiero y si no quiero no. Pero con la salud sí pasan cosas. Pasan cosas y pasan cosas graves, ¿no? Hoy estamos nosotros
escuchando, yo en el último que fue que creo que en los países, no sé, me acuerdo en qué país, ya se está hablando de la prevención cuaternaria. No sé si alguna vez lo escuchaba, viste, la prevención primaria, secundaria, terciaria, la prevención cuaternaria, que es prevenir los daños que los médicos le estamos ocasionando a la gente. Están escribiendo en el primer mundo protocolos para decirnos, che, mira, esto no lo haga. Si hay un medicamento que no tienen suficientemente estudiado, que no lo prescriba, ese tipo de cosas. Es decir, la iatrogenia médica que creció de la mano del complejo médico industrial, ¿no? El tema, por ejemplo, de psiquiatría es tremendo. Psiquiatría es algo tremendo. Como el uso de psicofármacos nuevos tiene suficiente tiempo de estudio y se prescriben de una manera. Todo eso, el Estado no hace nada, lo deja pasar. Digo, ¿será que son los mismos los que están, y esto no tiene que ver con un partido en particular, porque estamos hablando, fíjate que yo te digo de este para acá, ¿será que somos los médicos los que manejamos una que lo tienen que manejar otros? Cito de nuevo a Escudero. Escudero dice, el día que nosotros querramos hacer una reforma en serio en el sistema de salud, a los últimos que hay que llamar son a los médicos. ¿Cómo? Le digo yo a los médicos. El primero que dice, no, a los médicos hay que llamar al último, porque cualquier reforma de salud va en contra del interés de los médicos. Entonces, si vos querés hacer una reforma de salud y llamar al colegio médico, o a la asociación médica, o a la sociedad científica X, ¿qué te van a decir? Digamos así, si nosotros... ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, totalmente. De hecho, una de las preguntas que yo tenía para hacerte era cuando vos hablabas de participación comunitaria, justamente ¿qué te parece respecto de la participación comunitaria real en lo que se espera de la APS, en lo que es la promoción y la prevención? Porque justamente son conceptos que siempre hacemos mucho hincapié, que en general, sobre todo en los primeros años de la formación, cuesta diferenciar promoción y prevención, porque de prevención sabemos un montón, me parece. Ahora, cuando hablamos de promoción, siempre nos cuesta pensar en cuáles son las intervenciones reales en promoción, y mucho más me parece que nos cuesta saber hasta qué o en qué momento la participación comunitaria va a tener un rol en lo de la APS, en lo que son estrategias puntuales de promoción y de prevención. Sí, quería decir algo antes, ya que me tocaste el tema del sistema general. A mí me parece que una es que nosotros deberíamos darnos los que queremos cambiar, ¿no? No sé si todos los que estamos acá coinciden con lo que yo estoy diciendo, pero es promover que la salida de este momento de crisis que estamos viviendo, que es la cuarentena, o la epidemia del coronavirus, nos haga poner algunas preguntas en la necesidad de reorganizar el sistema de salud de otra manera. Y me parece que un tema clave sería, por lo menos en la provincia de Santa Fe, avanzar hacia una ley provincial de salud, que no tenemos, en donde esto se pueda definir claramente. Bueno, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir en relación a la política de salud provincial? Hoy es el mercado el que regula cómo se organiza la salud en la provincia. Por esto que decían. Esto no pasa en ningún país del primer mundo. Vos no vas a Francia y decís, vengo, pongo un tomógrafo acá en la esquina. Te llaman y dicen, venga acá, señor. A ver, ¿de dónde saca usted que nosotros necesitamos un tomógrafo? Nosotros necesitamos una fábrica de ladrillo. Si quiere invertir, invierte en una fábrica de ladrillo. Y no son ni comunistas, ni estalinistas, ni nada. Pero, a ver, en España lo mismo. Bueno, en Inglaterra ni hablar, el sistema único que tienen los ingleses, vos no vas y haces lo que querés. Eso está regulado. Nosotros parece que no podemos regular nada. Cada vez que alguien dice, esto hay que regularlo, estamos atentando contra las libertades individuales. No es así. No es así. Yo no coincido con eso. Como me decía, promoción y prevención, a mí me parece que si nosotros queremos realmente trabajar en promoción de la salud, la estrategia necesariamente tiene que ser intersectorial. Porque estamos hablando de intervenir sobre lo que yo decía antes de los determinantes de salud.
Y en esto estamos muy, muy para atrás, muy para atrás. Te diría que prácticamente hay pocos lugares en Rosario que podamos decir acá se está trabajando en forma intersectorial y se están resolviendo los problemas estructurales que hacen a los problemas de salud. Entonces, si yo quiero erradicar el dengue, eh, no podemos decir que en Rosario hubo la cantidad de casos de dengue este año, que no tuvieron la prensa que tiene el coronavirus, que fueron mucho menos, pero que es porque la gente no da vuelta su tacita de agua en la casa. No es por eso. Ni tampoco es porque hace más calor que otros años. Entonces hay más mosquitos. O sea, eso es el nivel más básico o el nivel singular, si vos querés, tomando es, a ver, yo digo, será que me estoy poniendo viejo y me pongo más impaciente, pero ¿cómo es posible que una ciudad como Rosario, con la riqueza que produce esta ciudad, al sur de la provincia de Santa Fe, tengamos casi 100.000 personas que viven en barrios, en villas de emergencia? No podemos hacer un plan en serio de vivienda. No podemos. No hay suficiente producción de riqueza en esta zona para distribuirla de una manera distinta y que la gente, no te digo que hagamos o que la gente tenga una casa como la que tengo yo, como la que tenemos la mayoría de nosotros, pero mínimamente que no vive en un rancho de 2x2. Hay gente que vive en un rancho de 2x2 y viven 4 o 5 personas. Ahora con el tema del aislamiento, parece que hay gente que está descubriendo que la gente vive así nada. Yo hace 30 años que trabajo y la gente vive así hace 30 años, loco. Entonces, trabajar en promoción de salud es trabajar sobre la condición de vida. Y una de las cosas básicas de la gente es tener una casa más o menos como la gente. Que llegue el agua, que llegue la luz, que no tenga que estar colgado, que pueda dormir. Ya sería como un segundo nivel, digamos, de calidad de vida. Que el matrimonio duerma en un lado y pueda tener su vida íntima tranquilo y los hijos, aunque sean de distintos sexos, duerman todos juntos en otro lado y no que tengan que dormir todos juntos y tengamos problemas permanentemente de situaciones de niños súper, podríamos decir, erotizados o sexuados, porque conviven en situaciones donde hay relaciones sexuales al lado de ellos todo el tiempo. Digo, esto no tiene que ver con la cultura, porque algunos te dicen, bueno, pues los pobres son así, les gusta dormir todos juntos y coger y que... No tienen otra opción. Vivimos donados. Vos me decís, vivimos en un país, bueno, estamos en África, viste que es la zona toda seca, no puede... Acá estamos acá, en el puerto de Vicentín, que ahora aparentemente se va a expropiar, ojalá podamos meter la mano ahí. Millones de dólares se dan de cereales negros. Solamente que paguen los impuestos, no te digo que paguen los impuestos de lo que exportan el negro, hace casa para toda la gente. Claro, vos decís, eso es trabajar en promoción de salud. Y bueno, pero ¿quién te va a escuchar decir esas cosas? ¿Quién va a querer que vos digas eso? ¿Cuándo un ministro de salud va a decir, no, nosotros vamos a trabajar en salud, así que vamos a hacer un plan de poner un impuesto a la riqueza acá en Santa Fe y vamos a hacer casa para que la gente... ¿Entendés? O sea, trabajar en promoción de salud es meterse con los grandes intereses, es distribuir la riqueza de otra manera. Lo otro es para la OPS, ¿viste? Va, para mí, qué sé yo. Así, claro. Porque si vos querés, digamos, erradicar los determinantes que producen las enfermedades, tenés que mejorar la condición de vida. Yo digo, ¿cómo puede ser que en esta... podríamos enumerar un montón de cosas que no podrían ser, pero que haya gente que no tenga una conexión de luz como la gente, que todavía haya hay miles de personas que tienen conexiones clandestinas de la luz. Y no porque no la puedan pagar, es porque la EPE no va y no le ponen una bajada como la gente. De última, subsidiarle la luz. Si igual se la está subsidiando. El tipo que se cuelga te está robando la luz. Ponele una bajada como la gente y dejalo que te la siga robando. A lo mejor una locura lo que estoy diciendo. Pero vos sabés la cantidad de gente que nosotros tenemos que se cae porque está arreglando el cable o subsidiamos la luz, qué sé yo, no sé, pero ese es un tema en el que lo que llamamos, lo que vos decís,
las condiciones de vida no hemos metido. No se ha metido el Estado tampoco. Porque si no, la promoción de salud no es que exigirle a la gente que cambie de hábito de vida. ¿Viste? Porque, ¿qué dicen los tecnócratas de la OPS? Promover salud es hacer talleres para que la gente deje de fumar, de decirle que vayan a correr y, y que coman sano. Bueno, eso lo hace cualquiera. Sí, no tenés que fumar, sí, de comer sano. ¿Viste? Yo cuando, a mí hoy me da vergüenza decirle eso a la gente. El paciente que me da vergüenza decirle, no coma tanta harina. Claro. Cuando te dicen lo único que podemos comprar. Bueno, me estoy poniendo un poquito. Es decirle no comas. Claro. Sí, sí. Evidentemente es un poco duro pensarlo de cualquiera de las A ver, formas. yo digo, a lo mejor puedo sonar aplastante lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo, si nosotros queremos hablar en serio de promoción de salud, tenemos que discutir cuáles son las condiciones de vida, y para mejorar las condiciones de vida de la gente hay que discutir la distribución de la riqueza. No hay... lo otro me parece que es tenernos entretenidos en una discusión para que no discutamos lo importante. En un Sí, no, país rico, porque evidentemente nosotros no somos un país pobre. no, tal cual. Hay una conexión, una relación entre la promoción y la prevención cuando uno los aborda, como vos decís, digamos, de una manera seria, real y desde las raíces de los problemas. Sí, o sea, hay un campo, podríamos decir así en términos más teóricos, déjame que me ponga otra vez en profesor, hay un campo de la promoción de la salud que tiene que ver con las condiciones objetivas de vida, que es esto que yo digo, ¿no? Bueno, cuáles son las condiciones, las mejores condiciones objetivas de vida, una vivienda digna, un trabajo digno, que los chicos puedan ir a la escuela, que coman en su casa, la luz, el gas, lo que tenemos la mayoría de nosotros. Y hay otro que tiene que ver con la promoción de las cuestiones más simbólicas que tiene que ver con estos otros problemas que nombramos antes, el consumo, la violencia de género, etcétera. Y ahí sí tenemos a lo mejor un campo nosotros de desarrollo que tiene que ver con desandar ciertos estereotipos de la cultura que no son saludables. Y que son, de alguna manera podrían, te diría, este, manejarse en el ámbito más local. Sé yo, ejemplos como la promoción de huertas comunitarias, es un tema interesante para la alimentación sana, eh, más en barrios donde hay migrante que conoce el tema del trabajo de la tierra, porque ahí no solamente tiene que ver con la alimentación, sino con la recuperación de su propia raíz, del reencuentro con su cultura. Eh, no sé, experiencias que yo he participado de reformular lo que son los comedores escolares o los kioscos de las escuelas, ¿no? Bueno, Ujú. ¿cómo hacemos para que los chicos en la escuela no coman tanta golosina y coman otro tipo de cosas? Eso no es tan difícil de hacer porque vos lo hablás con el kiosquero, con la directora, además estrategia ahí de promoción de hábitos más saludables o ese tipo de cosas. Pero cuando las condiciones de vida son tan determinantes, eh, es muy difícil. Y lo mismo género me parece que sí, ahí también hay un campo para trabajar en la promoción de relaciones más horizontales y más sanas entre las personas. Eh, y en eso creo que en Rosario se nota una diferencia con otras ciudades, ¿no? Me acuerdo de una paciente que un día me contó que el marido le había querido pegar, una señora grande ya. Y entonces me dice, yo le dije, doctor, mirá que acá no estamos en el Chaco, acá yo hablo con la trabajadora social. Ah, le digo, mira vos. ¿Y qué te dijo? Y no me dijo nada, no me pegó, se asustó. Eh, y cuando ella me estaba diciendo, acá hablo con la trabajadora social, yo estaba escuchando, acá hay alguien que me defiende, que no es digamos, la persona, la trabajadora social, acá está el Estado, digo, acá está el Estado, ¿eh? El Estado diciéndole a esta mujer, usanos y paralo al tipo este violento. En el Chaco no está el Estado, donde ella vivía, en el pueblo donde ella vivía, era natural que le pegaran a las mujeres. Entonces ahí el tipo la cagaba a palo sin problema.
acá ya encuentra eso y dice, mirá que hablo con la trabajadora social. Así es. Y a mí me parece interesante eso porque uno se ofrece como recurso para el paciente. Y bueno, acá estamos nosotros para que necesite, porque funcionemos como una amenaza. Bueno, una amenaza es un lugar, en todo caso, para defender al más débil, ¿no? Que no es Clarín en este caso, sino que esta pobre mujer, ¿no? Bueno, ahí, digamos, ahí el Estado cumple como un rol más de cuestión más simbólica. El tipo este tuvo miedo, con la trabajadora social, juzgado, tribunales, ¿no? Todo lo que puede derivar de esa intervención. Claro. Y ya como para ir cerrando yo la última reflexión por ahí que hago yo, después dejo abierto el resto, porque esto que estás planteando en el encuentro de hoy tenemos gente que no son médicos, que participan en equipos de salud, pero no son médicos, pero eh, digamos, hasta dónde llega la responsabilidad de los médicos como parte del equipo de salud en todo esto tan amplio que vos estás marcando, ¿no? Yo lo digo a modo de reflexión, no sé, en la experiencia, ¿qué te parece si nosotros lo estamos pudiendo, si estamos a la altura de la necesidad de tomar responsabilidad al respecto en pensar en todas estas cuestiones y si en nuestra práctica, digamos, en la formación estamos encaminados en cierto punto. Vos decís, Rosario hace una diferencia con algunas cosas, pero nuestra universidad es formadora de gente que va a trabajar a todo el país en general y a otros países también, ¿no? Y esto no se replica en otras provincias, en otras ciudades. Eh, ¿qué reflexión te amerita esto? Te pongo en A mí profesor. me parece que sí, sí, por eso. Eh, la Facultad de Medicina de Rosario en muchos aspectos es pionera, ¿no? Está claro que no, yo pertenezco a la Asociación de Medicina General, Asociación Santafesina, y tenemos relación con otras asociaciones de todo el país, conformamos una federación de todos los médicos generalistas. Eh, y, y algunos compañeros también son docentes de universidades de otros lugares del país. La verdad que cuando uno habla de lo que es la currícula, el cambio curricular que nosotros hicimos en la facultad, lo miran con mucha envidia, ¿viste? Uno les cuenta por lo menos lo que figura en los papeles. Después, que en la práctica se pueda hacer, es más difícil. Eh, Eso, no sé, lo dirán los alumnos, lo dirán si es que realmente lo que nosotros quisimos hacer, como yo participé en las primeras discusiones del cambio curricular, se pudo lograr o no. Me parece, bueno, hay las cosas que yo podría aportar para avanzar en el cambio. Creo que en cuanto a la formación de grado, la perspectiva del cambio curricular es muy interesante. Eh, lo que me parece que nos falta es poder vincular ese cambio curricular con las prácticas que, que materialicen ese cambio. A ver, ¿cómo puedo decirte? Yo le pregunto a veces a los alumnos, ¿cuántas horas ustedes creen que se dedican en la carrera de medicina al tema de la relación médico-paciente? Y entonces los alumnos empiezan y en legal tenemos 3 horas, en el curso tenemos 4 horas, y yo digo, no, ustedes estudian relación médico-paciente todo el tiempo que están en el periodo clínico, porque están aprendiendo, viendo cómo trabaja el médico. Entonces, si la formación del médico se va a hacer en un lugar donde el paciente cuando entra se lo despoja de su nombre, que es lo más importante que tenemos como identidad, se le saca la ropa, se le pone un número y se le pone una bata y pasa a ser cama 14 y dejó de ser Ricardo Cordone, eso es parte de la formación y del aprendizaje de la relación médico-paciente. Por más que vos después de eso le hagas un seminario sobre el sujeto y le hablemos de todo eso, si cuando tenemos el paciente concreto lo deshumanizamos, digamos, le sacamos su nombre, eh, lo que estamos enseñando es eso, ¿no? Pablo Freire decía, uno transmite lo que sabe, pero enseña lo que es. Es decir, nosotros le podemos transmitir a los alumnos
mirá, lo más importante es el paciente, nosotros no atendemos enfermedades, sino atendemos pacientes, qué sé yo. Bueno, termina la clase teórica y cuando se van a la sala, se encuentran con que atendemos enfermedad y no paciente, y que el paciente no tiene más nombre. Entonces, ¿qué está aprendiendo? Está aprendiendo eso. Me parece que hay que poner como en sincronía los servicios donde se realizan las prácticas con este cambio curricular. No alcanza con el cambio curricular si los que estamos enseñando medicina con nuestra práctica seguimos reproduciendo la misma de antes. No sé si soy claro. De todas Totalmente. maneras, yo digo, bienvenido el cambio curricular, porque esto puso una discusión interesante, ¿no? Sí, bueno, a ver, y además coincidamos, la universidad es un elefante que se mueve muy lentamente. Los cambios en la universidad siempre son, ¿viste?, muy lentos. Eh, pero bueno, me parece que una de las cosas que tenemos que pensar hacia el futuro en la facultad es proyectos donde la práctica del ciclo clínico encuentre lugares donde se puedan materializar esto que estamos hablando. ¿No? Sí, bueno, ¿qué significa hacer prevención, promoción? ¿Cómo se atiende los pacientes en un domicilio, por ejemplo? No sé cuántos alumnos que salen de la facultad alguna vez fueron a tener un paciente en la casa. Cosa que hacían los médicos hace 50 años. Yo cuando era chico el médico a mi casa. No es lo mismo atender a un paciente al domicilio que en la sala de clínica. Nada que ver. Ya no es cama 14. No, pero además hay jugada de visitante y el poder es otro. Por más que te digan doctor, siéntese, señor Profito, si hay la relación de poder se invierte. Es más, no sé si se invierte, pero por lo menos no es tan marcada como y tan sometida como el paciente que está en la cama del hospital, ¿no? Bueno, y ni hablar cuando van los estudiantes, le preguntan, se va, viene otro, ¿viste? Sí. Es un momento que el tipo dice, ah. Eh, y vos todavía, digo, todavía escuchás en algunos hospitales que cuando alguien se queja de esto, yo lo he escuchado, el profesor le dice, bueno, pero usted está en un hospital escuela, señor. Como si eso fuera un derecho, digamos, sobrenatural que está por encima del derecho del paciente a ser respetado. Es más, hay una ley que va en contra de eso. Eh, ahí en ese acto, digo, el médico está enseñando la relación médico-paciente. Esta cosa de usted se somete a lo que nosotros decimos, acá mandamos nosotros, ¿no? Este es un hospital escuela, acá mandamos nosotros, se hace lo que nosotros decimos. Un peaje que hay que pagar. De todas maneras, yo te digo, para volver a tu pregunta de la facultad, creo que hay que sostener hay que sostener este cambio curricular con modificaciones que me parece que hay que ir haciendo en relación a lo mejor eh, hay que también trabajar mucho más en el perfil de los docentes y, y en y en los lugares de práctica. Así me parece que eso sería como como un nuevo avance en la formación. Perdón, una pregunta, una idea que se me está ocurriendo, porque digo, hay algo que se está planteando desde un lugar teórico que me parece muy importante. Creo que coincido en la cuestión que es algo dialéctico, digamos, algo que se tiene que modificar desde la formación académica y después está en la práctica concretamente qué es lo que pasa con esos que aún se están formando como médicos en los hospitales. El aumento de la, digamos, pauperización de la población, el aumento de la demanda, por ende, y sobre todo por esto que vos estabas mencionando en relación a lo que tiene que ver con salud mental, más que nada aún con las cuestiones que tienen que ver con consumo eh, y con lo que es algo extremadamente evidente que también planteas, que son las condiciones de vida actuales de sobre todo de la población periférica, que es la que tiene normalmente acceso a los centros de salud. Y desde ahí, digamos, cuál es, como para pensarlo en un plano un poco más práctico, digamos, hasta dónde o cuál es nuestro lugar, cómo adquiere mayor relevancia nuestro rol, digamos, en esto que nosotros
digamos, pretendemos ciertas modificaciones o tenemos un modelo, una idea, una forma de pensarla la salud o esta relación salud-enfermedad, paciente, usuario, centro de salud, etcétera, con un Estado cada vez más deslindado de esas responsabilidades, donde no ejerce ningún papel, ni desde la auditoría, ni de nada, y un mercado que tiene cada vez más ejercicio y nada, y una salud privada que se va fundamentando cada vez más con esto. Digo, porque para nosotros, por ejemplo, yo estoy haciendo la referenciación de pacientes entre el hospital y los centros de salud, y creo que cada vez es más difícil lograr generar esos lazos porque tenemos un aumento extremo de la población, los equipos no crecen. En algún momento me pareció que mencionaste algo como que no pasa por el aumento de los profesionales en los centros de salud, pero no me acuerdo digamos, cuál era el otro punto, digamos, pero también un debate de esto de lo hegemónico o lo no hegemónico, digo, en algunos centros tenemos un psicólogo, eh, tres médicos, y un trabajador social, y en algunos casos ni siquiera contamos con un psicólogo, probablemente tenemos un psiquiatra matricial. Digo, en general, y teniendo en cuenta esto que también estabas diciendo vos, algo de que como que estamos en una diferencia bastante grande con otros lugares, pero bueno, analizando lo nuestro, eh, a veces me da la sensación como que los equipos en los centros de salud, en lo que es APS, que son un poco fuerte a lo mejor, pero es como que están cada vez más quemados, es cada vez más difícil la posibilidad de generar trabajos con la población y ahí empieza a ensuciarse también esta relación entre digamos, el tercer nivel de complejidad o el hospital y lo que es APS. Entonces a mí me queda la duda en términos prácticos, qué tanto podemos o hacia dónde avanzamos nosotros, cuáles son las herramientas, hablando de promoción y prevención, digo, hoy estamos en la situación de pandemia, pero quedó, me parece, como muy evidente que no se está haciendo ningún trabajo, creo yo, a nivel general en relación a lo que son las enfermedades crónicas, que justamente son las comorbilidades que más, eh, digamos, afectan a las personas que podrían padecer una infección por COVID, no sé, como hipertensión, tabaquismo, etcétera. ¿Qué está pasando con HIV? Que de repente después de los 90 parece que es como si no existiera más esa enfermedad o las enfermedades venéreas, donde nos encontramos nosotros en el hospital cada vez más casos de pibes de 12, 14 años con sífilis. Es como que siento que hacemos mucha agua nosotros, que tenemos un estado que tampoco, digamos, nos está habilitando mucho que digamos, y la población, por otro lado, está en un estado cada vez más jodido. Ujú. ¿En qué hospital estás, Fede, vos? Fede, eso, ¿no? Sí, en el Centenario estoy yo. De verdad. ¿Y vos sos médico? No, No. no soy médico. ¿Y qué sos? No soy profesional de la salud. De nada. No sos nada. No soy profesional de la salud. No sos profesional. Eh, Perdón, participa en el equipo de referencia territorial de la Guardia y bueno, ahora un poco de la sala también, mm, junto con Lisandro. está bien. No, yo para saber, para tener un contacto en el hospital, viste que uno siempre necesita un contacto, Sí, obvio. para que te consiga un turnito, esas cosas. ¿Vos manejás o no? En parte sí, algo Bien, sí, bien, pero bien. no Hay directamente. unas figuritas difíciles ahí en el hospital que vamos a ver Se pueden eh, mover. si podemos conseguir alguna. Che, no, a ver, eh, el primer punto es lo que vos planteás de los equipos de salud que están quemados o agotados. Ese es un tema recurrente, me parece, en los equipos de salud y que cada tanto hace crisis porque la- los centros de salud en muchos barrios son la única referencia estatal. Además de la escuela, que casi está en todos lados, está el centro de salud. Y como la escuela es una institución, a diferencia de nosotros, es una institución bastante más estructurada y podría decir, más cerrada en ese aspecto, salvo lo que tenga que ver con la alimentación, los demás problemas no los viabiliza. Entonces, muchas veces a la gente el único recurso que le queda al centro de salud y entonces va
pedirte una chapa, un colchón o un problema, como dijiste, un problema de adicciones. Somos como la caja de resonancia de muchas otras necesidades que no están en nuestro alcance de resolver. Si bien en Rosario ha habido una fuerte presencia del Estado, yo diría que en los últimos años, capaz que en los últimos 5 o 6 años, o tal vez un poco más atrás, hubo un retroceso o una huida de, de las áreas que tienen que ver más con lo social, llamémosle así, si querés. Eh, Aunque esto sea contradictorio con lo que dije antes, porque nosotros también somos parte de eso. Pero me refiero, no sé, en algún momento la Secretaría de Cultura tenía gente trabajando en los barrios, en el área de deporte había gente trabajando en los barrios, la promoción social o desarrollo, como se llama ahora, tenía más gente trabajando en los barrios, y eso permitía que algunas demandas fueran canalizadas por esos efectores, y desde hace un tiempo los centros de salud son como la caja de resonancia de eso, ¿no? Eso lo plantean mucho las trabajadoras sociales de salud, que ellas reciben demandas de todo tipo, ¿no? Como si fueran las únicas que están, y en algunos casos son las únicas que están. Eso es un problema. Eh, es un problema que hace, digamos, que hace mella en los equipos, y va generando esta sensación de desborde, porque lo peor que te puede pasar es que vos tengas un compromiso con un proyecto, en este caso, o con una causa, si querés, eh, que le pongas el cuerpo a eso, que la gente venga y te lo reclame, que te lo pida, y vos coincidas con ese reclamo y no tengas manera de resolverlo. Eso tiene un nivel de frustración muy alto y produce un desgaste muy alto, y hace que la gente eh, se vaya moviendo permanentemente, ¿no? Hace mucho pedido de traslado, porque esto es frustrante, digamos. A mí me parece que lo que se puede hacer en esos casos, en esas situaciones, es, como punto principal, no quedarse solo, ¿no? Es decir, no trabajar eh, esto como si fuera un problema que tenés que resolver vos como trabajador social o como médico, como lo que sea, sino abrirse, abrirse a otros del equipo. Eso ya, aunque no resuelva el problema, alivia, ¿no? Es decir, por lo pronto, lo que hace es previene esta cosa de el desgaste personal. Eh, y, y lo otro tiene que ver con la construcción del poder hacia las decisiones más gubernamentales. Cuando vos decís, bueno, hay equipos donde no tenemos psicólogo, bueno, esto claramente es algo que tenemos que empezar a... Va, empezar no, porque empezamos hace mucho, pero que tenemos que seguir insistiendo. Es decir, para que los centros de salud funcionen, tiene que haber cierto nivel, cierto piso mínimo de recursos humanos. Después podemos profundizar si la calidad, la formación, la especificidad, pero que hoy no haya un psicólogo en un salud es una barbaridad. Realmente una barbaridad. Y no porque no haya psicólogo en la red, ¿no? Sí, hay un montón de psicólogos trabajando en la pública, tanto provincial como municipal. Eh, bueno, también teníamos preguntando por qué la gente de los psicólogos no quiere trabajar en un centro de salud y prefieren trabajar. Bueno, tiene que ver con esto. Pero bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Viste? También no quieren ir. A lo mejor se van a un hospital porque están más resguardados, tienen un equipo, no están tan sometidos al estrés de estar solo y de dar respuesta a todas las demandas, y qué sé yo, todo esto que decía antes. Eh, pero para poder generar las condiciones para que eso pase, alguien tiene que ir. Entonces es un ida y vuelta, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, a nivel provincial, te diría que hay muy poca priorización de atención primaria. Me parece que ha sido más lo discursivo, eh, incluso en los últimos años ha aparecido así como, bueno, tenemos que fortalecer la atención primaria, que en términos concretos. Lo poco que conozco de la provincia, de compañeros que trabajan en distintos centros de salud, eh, y esto, digo, que todavía haya centros de salud sin psicólogo y sin trabajador social, eh, habla de que no ha habido una política activa en relación a fortalecer los equipos. Porque sí, te agota.
el, el trabajo en el barrio es esto que decía antes, tiene un nivel de complejidad que si vos lo querés ver, eh, te lleva a un nivel de desgaste laboral importante. Y si no tenés un equipo con el que vos puedas interactuar, con el que te sientas acompañado, eh, no lo bancás, te vas. Y en un momento cuando me voy, ya está. Encima te pagan poco, ¿viste? Bueno, te pagan tarde, a veces hay compañeros que están en negro, ¿viste? Hay gente que pasa meses y no cobra, ese tipo de situaciones. Y otra, ¿cómo puede ser? Que vos entres a trabajar a la provincia y estés 6 meses para cobrar. Tan lejos queda Santa Fe para llevar los papeles. Tantos lugares tiene que recorrer un expediente para que te digan, te nombro y te pago. En la era de las comunicaciones. No lo puedo entender todavía. ¿Entendés? Y mirá que yo trabajé en la provincia, ¿eh? No ponía. Y particularmente en el tema de recursos humanos siempre me llamó la atención eso. Porque en la MUNI, a los 2 meses ya cobrás, ¿viste? Vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia? De que hay 200 kilómetros de distancia. No sé dónde está la traba, ¿viste? Evidentemente hay un aparato burocrático que es autónomo, que funciona más allá de que sean socialistas, peronistas, lo que gobiernen, que tiene su vida propia. Y la burocracia provincial parece que tuviera una vida propia, autónoma de las decisiones políticas. Anda así, porque estaba Reutemann y tardaban 6 meses. Estuvo Bey y tardaban 6 meses. Estuvo Wiener, Gonfati, todos los socialistas y tardaban 6 meses igual. Así, esto no es una cuestión de la gestión política. Acá hay otra cosa. Y eso tiene su impacto, digamos, en el tipo que está. Porque si además es que estás solo, no te pagan, ya, me voy. No, ya no se puede. Igual yo digo, cuando uno tiene una apuesta ahí, me parece que la clave del trabajo en equipo al interior del centro de salud y el involucramiento con la gente. Yo insisto, me parece que el gran contenedor del trabajo político sanitario en un barrio es trabajar con la gente. Y cuando digo trabajar con la gente, no es hacer cosas para la gente, es trabajar con la gente. Ser uno más. Es, tiene no sé si llamaría un costo, pero sí, de alguna manera un costo, porque sí, bueno, es bajarte del pedestal de que sos vos el que tiene que. Esto que nos pasó, fuimos con los cartelitos del dengue y nos dijeron un poco más, ustedes viven en la luna, acá no tenemos agua. Bueno, ¿entendés? Y te contaron un problema. Uno. Claro, sí. No, después cuando salimos, resulta que además de agua no tenían vecinos que no tenían en los barrios cuando hay si vos ves que la gente se va yendo, terminemos porque vamos a quedar hablando 2 horas. Estamos al tiempo, estamos Sí, al tiempo. no hay mucho espacio para hacer pozos ciegos, ¿viste? Entonces cuando se Claro. tapa el pozo, a veces tenés que hacerlo en el patio del vecino y a veces no podés. Entonces había vecinos que no tenían más lugar para hacer los pozos y les agotaban el baño en la zanja. Entonces había soretes por la zanja. ¿Viste? Nos llevó, dice, venga, vamos a pasear, nos llevó a recorrer el lugar ese. ¿Viste? Nosotros tuvimos que agarrar los papelitos que hemos llevado, meterlo en la bolsita y llevarlo porque si vos acá hay otra cosa. Hay problemas más estructurales, más de base. Bueno, trabajar con eso. Claro. Pero en un rol que ahí donde me parece que está el cambio, que es un rol de, si vos querés, de subordinación y de acompañamiento del proceso que hace la población para conseguir eso. Nosotros no fuimos los que le conseguimos la agua. Nosotros facilitamos algunos contactos para que Aguas Provinciales vaya a una reunión, ¿viste? Vinieron uno de Santa Fe, que eran el gerente no sé de qué, y lo llevan a recorrer la saca podrida. El tipo dice, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, acá la gente vive así. Eso es impactante, porque el tipo un burócrata, pero de buena leche, fue, resolvió el problema, trajo no sé qué cuestión técnica había que hacer, lo resolvió. Y la gente hacía un año que estaba con ese problema. Lo intersectorial de verdad. Claro, sí, pero a mí me parece que es la gente. Nosotros estamos ahí acompañando, pero hay que darle lugar a la gente. Ujú.
Bárbaro. Bueno, Ricardo, llegamos a las 20. Creo que nos podríamos quedar mucho tiempo más charlando, pero bueno, quiero agradecerte enormemente este tiempo y si tenés alguna reflexión final, te doy 30 segundos. No, gracias a ustedes. Simplemente decirle que me parece que lo que tenemos que hacer es nunca bajar los brazos. Aunque parezca que las cosas son muy difíciles y que el contexto es muy desfavorable, yo digo, nada puede haber sido peor que secuestren un hijo y que no sepa dónde esté. Y sin embargo, las madres siguen estando ahí peleando la vida. Para mí eso es ahí como el faro. Mira, me emociono. Pero eso, digo, no bajemos los brazos, muchachos. Vamos para adelante. Gracias, muchas No, gracias a gracias. ustedes. Un abrazo. Gracias a todos y esto va a quedar subido en el canal de YouTube de la Facu para insumo de la posteridad. Nos vemos en la próxima y bueno, confiamos en que Lisandro estuvo tomando agua en esa botella, así que les saludamos a todos los compañeros que se sumaron y compañeras que son estudiantes del grado tuyo. Y No están tomo invitados. cerveza. No tomas. Whisky solamente. Y dejamos invitados a los chicos y chicas que estuvieron hoy, a las próximas, si quieren, nos mandan un correo, es gmail.com, les pasaremos invitaciones para las